Adrián Vázquez es el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que ha tramitado felizmente esa suspensión de la inmunidad de Puigdemont, que a su vez fue recurrida por el propio Puigdemont ante el Tribunal General de la Unión Europea, que a su vez ese tribunal le da la razón al Parlamento Europeo y a esta comisión que preside el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez. Don Adrián, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues lo que queremos saber fundamentalmente, Adrián, después de esta decisión que toma el Tribunal General de la Unión Europea, ¿qué posibilidades hay, una vez que se dicte de nuevo la euroorden, para que el señor Puigdemont sea extraditado a España, que recale en nuestro país y que responda ante la justicia? Bueno, lo primero, si me permites, es dar la enhorabuena a todos aquellos que creemos en la justicia y en las instituciones europeas, porque hoy es un día importante. Y también, si me permite reaccionar, no había visto las declaraciones de la ministra de Justicia, la señora Job, pero la verdad es que esa afirmación de la alegría por la sentencia, yo ya le puedo asegurar que mis compañeros y yo mismo, que he recibido muchísimas presiones estos 3 años, no hemos recibido ningún apoyo por parte del Gobierno, y es más, estamos aquí por la omisión del Gobierno de realmente actuar cuando se tenía que haber actuado, que es cuando les dieron el acta a estos 3 señores. Dicho esto, para responder a su pregunta, entramos en el terreno de la especulación. Ahora entendemos que estos 3 señores y su abogado pedirán cautelares. Si las cautelares son concedidas, significa que hasta que no termine el recurso a la última instancia, que en Europa es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que puede llevar 6-9 meses, digamos que ellos mantendrán su inmunidad, su actividad parlamentaria, y hasta que no haya esa última sentencia no se podrá reactivar esa euroorden, o no se debería. Si no se dan esas cautelares, habría incluso tiempo a recurrirlas, es decir, nos puede llevar tal vez 2, 3, 4 semanas hasta agosto, pero si no se dan esas cautelares, no veo yo que hubiese ningún impedimento para que se reactivase la euroorden, porque, como ustedes muy bien han dicho, esa sentencia no solo confirma que esta casa y el comité que tengo el honor de presidir lo hemos hecho de manera transparente y garantista, sino que también la justicia española ha actuado con la diligencia debida. Claro, pero señor Vázquez, ahora mismo la pelota está en el tejado del juez Llarena, entonces, para que reactive la euroorden, y en el momento en que la reactive, o sea, ¿el señor Puigdemont podría ser detenido y enviado a España? No, al revés. Hay que explicar a Sí, los que nos están viendo que si ellos piden una cautelar porque van a sí, recurrir la sentencia, que sí, tienen ya han todavía dicho un que sí, que año, van a recurrirla. pero bueno, lo tienen que hacer porque la sentencia ha sido demoledora, entonces a ver qué Sí, recurren. Y luego la cautelar. La cautelar significa que mientras el recurso está abierto, ellos mantengan su claro. inmunidad como Sí, sí. eurodiputados y, por lo tanto, por mucho que se reactive la euroorden, no podría haber una detención. Otra cosa es que esa cautelar no sea concedida, porque es cierto que, mirando la sentencia, que ha sido aplastante, tal vez el tribunal no entiende que haya que dar esas medidas cautelares. Entonces, en ese caso, que no sabemos si sucederá o no, en ese caso sí que, si se reactivase la euroorden, o Bélgica o Francia, donde estos señores se encuentren, sí tendrían que activarla, y entiendo que tendrían que pasar a disposición judicial. Claro. Bueno, esto afecta no solamente a Puigdemont, también a sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. Ahí está menos porque ya se presentó en España y declaró en la Audiencia Nacional, ¿verdad? Porque no solo eso, porque digamos que cuando el delito de sedición pues pasó lo que pasó, y Claro. la disminución de la tipificación del delito de malversación, la señora Ponsatilla básicamente ha quedado, vamos, que no creo que tenga que en el futuro, no tendrá muchísimos problemas judiciales. En el caso del señor Puigdemont y del señor Comín, sí tendrían que ir por el tema de la malversación y por la reducción del delito de sedición, pero vamos, el delito de la sedición y la reducción de la malversación, 2 ejemplos más de todo lo que ha ayudado el presidente Sánchez y este gobierno a que solventemos una situación tan complicada y tan mala para la imagen de nuestro país. Claro, esa es la pregunta que ahora le hago, en función de esa circunstancia. Una vez que Sánchez elimina el delito de sedición del Código Penal, al señor Puigdemont ya no se le puede extraditar para que responda ante la justicia por un delito de sedición. Y la malversación, como está rebajado el delito, probablemente no sé hasta qué punto eso puede ser causa también de extradición. Claro, ¿qué tipo de euroorden puede entonces dictar Llarena en esta circunstancia, gracias a la generosidad de Sánchez con los golpistas? La de malversación de fondos es clarísima. Por supuesto que eso se puede reactivar, y eso yo estoy convencido que muy pronto, probablemente el próximo año ya, esperemos la primera mitad del próximo año, ya tendrán que responder ante la justicia española por el delito de malversación de fondos. Eso es seguro. Lo que también le digo es que el señor Sánchez ahí no es donde realmente hace daño al proceso, que también lo hace al inicio de todo esto. Además me acuerdo perfectamente cuándo fue, que fue en mayo y junio del año 2020. Cuando el señor Sassoli, el presidente socialista Sassoli, concede el acta y los derechos a estos señores de manera fraudulenta, como los servicios jurídicos de esta Cámara confirmaron hace escasos un año, el gobierno español tenía la responsabilidad de recurrir
el dar esos derechos y ese acta, y por lo tanto esa inmunidad a estos 3 eurodiputados. Y no lo hizo porque el señor Sánchez antepuso su sillón en la Moncloa y su interés al interés de miles de españoles y de europeos que creen en el Estado de Derecho y en la justicia. Entonces, mañana empieza la campaña electoral y es importante que los españoles sepan que esto sucedió. El gobierno del señor Sánchez ha permitido que todo esto colea hasta hoy, porque se negó a presentar un recurso cuando se le dio de manera fraudulenta el acta, un presidente socialista de esta casa, el acta a estos 3 señores. Y de aquellos lodos, aquí estamos. Sí, sí, por eso suena más a sarcasmo la supuesta alegría con la que la ministra de Justicia, Pilar Llop, recibe la decisión o la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea. Cuando dice, es una enorme alegría para la justicia española. Pero si ustedes no han hecho absolutamente nada por traer a este sujeto a que responda ante la justicia de nuestro país. Claro. Yo no he recibido en 3 años ningún mensaje de apoyo en ese sentido, ni me he reunido varias veces con los ministros de Justicia con los cambios y no sé, cree usted que he recibido mucho apoyo, ¿no? Claro. ¿Alguna pregunta para Adrián Vázquez? Antes de despedirle. Quizá con relación a los plazos, porque la gente se desespera, ¿no? Quiero decir que uno escucha esto y él ha visto a Puigdemont dar vueltas por Alemania y bajar después, y ir a Grecia y volver a Bélgica, ¿no? Y ahora tiene que aprobar el suplicatorio Bélgica y después el Tribunal Supremo. ¿De cuándo estamos hablando al final? Es que va a depender, insisto, de, primero, si piden cautelares, que me imagino que lo pedirán, y del recurso. Esa es la clave. Otra cosa es que haya una decisión de la justicia española que quieran lanzarse a la piscina, si me permiten la expresión, sin tener esas cautelares ni ese recurso. Entonces, pues entramos en un terreno inexplorado que yo no creo que sea lo mejor. Entonces, yo creo que la justicia, por desgracia, va lenta, pero la justicia está dando la razón a la justicia española, al Parlamento Europeo y al Comité de Asuntos Jurídicos de esta casa. Entonces, lo que hay que hacer ahora es, ya sé que no se puede pedir más paciencia por lo que hemos visto, pero también que todo el mundo sepa que esto lleva coleando 3 años, no por los independentistas ni por que estos señores hayan fugado, sino porque ha habido un gobierno de España que lo ha permitido. Julián Quiroga. Señor Vázquez, quería preguntarle, primero enhorabuena, porque todos los que han participado en que esto llegue a estos términos hay que felicitarse por ello, pero en la medida que el Parlamento Europeo ha sido claro al quitarle la inmunidad, que al final los órganos judiciales europeos han respaldado esto, ¿usted cree que la opinión pública europea tiene claro quién es este personaje, Puigdemont, que en el fondo ha hecho un desafío y ha dado un golpe constitucional a uno de los Estados miembros de la Unión Europea? ¿O sigue habiendo algo de esa leyenda que él se ha intentado fabricar de una víctima de un Estado opresor? ¿Cómo es ahora mismo la opinión pública con respecto a los sediciosos catalanes? Muy buena pregunta. Yo llevo 9 años luchando contra esto y ha sido una de mis principales batallas políticas en los 9 años que llevo en esta casa. Hace 4 años el señor Puigdemont todavía era un héroe de la libertad y la democracia para muchos europeos e incluso gobiernos, por desgracia, y compañeros aquí. De hecho, en el voto de las comunidades, aunque fue una mayoría aplastante, hubo 200 eurodiputados que no lo vieron de la misma manera. Con este dato ya le explico todo. Pero es cierto que en estos 3 años que llevan en la Cámara, en estos 3 años que también se está viendo lo que realmente han intentado, que era subvertir el orden constitucional de un Estado miembro, con la seriedad que nos tomamos ahora el Estado de Derecho, que por cierto hoy ha salido el informe del Estado de Derecho también, de nuevo tirando las orejas al señor Sánchez, en los últimos años con derivas autoritarias en Hungría o en Polonia exactamente parecidas a las que el señor Puigdemont intentó en Cataluña, ha empezado a girar. Y para mí el claro ejemplo es que aquí, cuando llegaron, pensaron que iban a tener un grupo político en el que residir de manera cómoda y estar de alguna manera refrendados por otros políticos de otros países, y ningún grupo político les quiso. Básicamente aquí son unos parias que se sientan en la última fila del Parlamento con partidos de extremísima derecha que nadie quiere en sus grupos políticos. Y yo creo que eso es un ejemplo claro y evidente que responde de manera bastante fiel a su pregunta. Ignacio. Digo, perdón, Emilio. Muchísimas gracias. Hasta cierto punto mi pregunta iba muy en la línea de la que ha hecho Julián Quirós, que era un poco cómo se ve ahora mismo esta cuestión. Él ha dicho opinión pública y yo estaba pensando mucho en el Parlamento Europeo y quiénes son los que hoy en día, es decir, qué círculos se podía decir son los que hoy en día siguen avalando a Carles Puigdemont como un luchador por la libertad. Y un poco en relación con eso también, cómo se ve, si es que hay una percepción clara, o cómo se valora la gestión que ha hecho el gobierno de esta cuestión en tanto en cuanto ha devaluado los delitos que evidentemente constituyeron la base de ese golpe de Estado que generó esta situación tan complicada y que en último término ha perjudicado extraordinariamente la imagen de nuestro país en el exterior.
Pues sobre la primera pregunta, curiosamente, el grupo que ha puesto más piedras en el camino a intentar que la justicia se cumple, que parece que estamos pidiendo una locura, que la justicia se cumple, que el reglamento se cumple en la Cámara, que se mantenga y que aquí la norma se cumpla, que ha sido mi compromiso como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, a pesar de muchos ataques personales que he recibido, incluso amenazas, han sido los Verdes, que curiosamente es el grupo en el que se integra lo que es Sumar, digamos, el movimiento de Yolanda Díaz. Son los que más claramente han ayudado en ese sentido. Por el otro lado, sí que es cierto que ha habido más omisión por parte del Grupo Socialista aquí, sobre todo el Gobierno, como explicaba antes, para que todo eso siguiese por los derroteros que ha seguido, pues por un, me imagino, intercambio de algunos escaños y poder gobernar, pues como han estado gobernando esta legislatura. Entonces, esas han sido las principales piedras que hemos tenido en el camino. Lo que también es cierto es, como lo digo, hay una tendencia de cambio en el que ya se ve, o se va viendo mejor también por la lluvia fina que algunos de nosotros llevamos haciendo muchos años en las instituciones y por Europa, de que lo que movimiento era un movimiento absolutamente autoritario que quiere subvertir el orden constitucional y que atentaba contra el Estado de Derecho. Y ahí, respondiendo a su última pregunta, es donde incido. Llevamos 2 años con 2 informes del Estado de Derecho muy negativos contra España. Estamos en la segunda división del respeto al Estado de Derecho, sobre todo por el Consejo General del Poder Judicial, por la fiscal general del Estado, que es una anomalía que sea una exministra de Justicia, es algo, bueno, es increíble. Yo mismo estuve con el comisario de Justicia, el señor Reinders, en Madrid en noviembre denunciando estas cosas. Y luego, la tercera, que ya se dijo públicamente y también viene en el informe, que obviamente, como todos sabemos, tenemos algunos casos, como leer en Andalucía, en el que los fondos europeos fueron malversados y, por lo tanto, tiene que haber penas condenatorias importantes. Y cuando el señor Sánchez decide hacer un pacto político con esta gente, baja la tipificación de la malversación. Europa, que es nuestra principal fuente de fondos, por decirlo de alguna manera, se llevó las manos a la cabeza y dice, pero ¿cómo ustedes están bajando esto si claramente tenemos ya un récord de problemas con la malversación de fondos europeos en su país? Entonces, es que no se puede hacer peor. Yo ya no sé cómo decirlo, pero es que parece que todo estaba hecho para que estuviésemos en la peor situación posible. Por eso es importante que la gente, al inicio de una campaña electoral, lo sepa. Pues don Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo bien hecho que han realizado ustedes, ¿eh? Usted al frente de esa comisión. Gracias. Gracias.